Hoy, amigos, os traigo un vídeo muy especial. Voy a contaros todo lo que sé sobre el acuario plantado más grande del mundo. Un acuario de 40 metros creado por Takashi Amano en el Oceanario de Lisboa hace ya casi 10 años. Takashi Amano fue un conocido fotógrafo y naturalista japonés nacido en 1954 en la región de Niigata, conocida por su gran riqueza natural. Desde bien joven mostró un gran interés por la naturaleza, pasando mucho tiempo explorando los diversos parajes, bosques, montañas y ríos de su localidad. Esta conexión tan temprana con el mundo natural influyó profundamente en su visión estética y filosófica. Mr. Amano-san comenzó su carrera como fotógrafo de naturaleza en la década de los años 70, destacándose por capturar los entornos naturales tanto de Japón como de otras partes del mundo. Su trabajo como fotógrafo lo llevó a documentar ecosistemas remotos como las selvas tropicales del Amazonas y diversas zonas de Borneo. Publicó varios libros fotográficos y dentro de ellos algunos le sirvieron para empezar a transmitir su visión personal de la naturaleza y también empezar a definir el Nature Aquarium, ese estilo tan personal de reproducir la naturaleza entre 5 cristales. Además de todo lo que os he contado, si algo fue de verdad Takashi Amano, fue un visionario y una de las personas más influyentes en el mundo de la acuariofilia en los últimos años. Sin duda, él cambió el paradigma del acuario plantado y del acuario natural, introduciendo el concepto Nature Aquarium profundamente en toda la industria. En 1982 fundó Aquadesign Amano, más conocida como ADA, que se convirtió en la referencia mundial en productos para acuarios plantados, fijando un alto estándar de calidad en todos sus productos. Más adelante, en la década de los 90, publicó su obra más influyente en el mundo de la acuariofilia, Nature Aquarium World, que inspiró a toda una generación de aquascaper en el mundo y también fue conocido por hacer una gran cantidad de exhibiciones y talleres internacionales para promover el arte del paisajismo acuático. Como todos sabréis, Aquadesign Amano también creó el que probablemente sea el concurso de paisajismo acuático más influyente del mundo, aún en los tiempos que corren, IAPLC, International Aquatics Plants Layout Contest. Cuando digo que Takashi Amano fue un visionario, no lo digo por decir, y prueba de ello es que esa filosofía que él transmitió durante tantos años del acuario natural ha permeado profundamente en la acuariofilia, no solamente en el mundo del acuario plantado, ha trascendido y también en otros sectores, en otros ámbitos como el biotopo o incluso los acuarios de cíclidos africanos, sigue permeando esa filosofía de un acuario más estético, de utilizar plantas, de utilizar materiales naturales. Ya prácticamente no vemos materiales tipo plástico, tipo resinas en acuarios. Estamos muy centrados en utilizar materiales naturales en todos nuestros proyectos. Y por supuesto, todos sus acuarios y todos sus proyectos inspiraron a miles y miles de aficionados a lo largo del mundo. Empezó con la Galería de Ada en Japón, luego siguió con el Sumida Aquarium y como colofón a su carrera diseñó y dirigió junto a todo su equipo Florestas Submersas, un increíble acuario de 40 metros que aún hoy podemos disfrutar en el Oceanario de Lisboa y es el acuario que protagoniza el vídeo de hoy. Quería hacer este pequeño homenaje al creador de Florestas Submersas porque es probable que mucha gente que vea este vídeo no haya vivido de primera mano lo que supuso para la afición la creación de este acuario y lo que supuso para la afición el Nature Aquarium y toda la obra de Takashi Amano a lo largo de su vida. Ahora vamos a disfrutar de este maravilloso acuario. Lo primero que debo deciros es que la primera vez que entras te impacta. No soy yo el primero ni el último que la primera vez que entra a ver este acuario se emociona. Esta segunda vez no me pasó, pero la primera os aseguro que la música, el entorno, el ecosistema, la atmósfera que han creado en esa sala invita a que se te salten las lágrimas. Como veis, no han dejado al azar ningún detalle. Ya la propia entrada
te da pistas de lo que va a ser el acuario cuando entras. Y una vez dentro, cuando te encuentras con esa lámina de metacrilato de 40 metros delante de tus ojos, os aseguro que impacta. Lo primero de lo que quiero hablaros es de la fauna. Sin duda, falta fauna. Ya en el comienzo no era un acuario que sobresaliese por la cantidad de animales que había dentro. Pero ahora, después de 10 años, la verdad es que se echa de menos algún gran cardumen de peces, porque la verdad es que hay pocos peces. Mi sensación es que hay pocos peces, especialmente los Altum. Hay muy poquitos Altum. Yo conté 3, no sé si había más escondidos, pero yo conté solamente 3. Hay una muy buena selección de peces, hay unos tetras del Congo, hay gurami-perla, hay muchos zorritos voladores y otros cuantos peces de cardumen. Pero yo, en mi opinión, eché de menos ver más peces. En esta imagen vais a poder ver también algún pequeño dario, pero sin duda alguna, si algo me falta es más fauna. Más allá de eso, el acuario luce espectacular. Todos los que tengáis acuarios plantados sabréis de primera mano que mantener un acuario plantado durante 10 años sin cambiar prácticamente ningún elemento es una tarea solo apta para un héroe. Y que este acuario, con estas medidas, único en el mundo, que no tienen una referencia sobre la que basarse, aún mantenga este estado, la verdad es que es para darle la enhorabuena a los encargados del mantenimiento. Y esto me da pie para hablaros precisamente de eso, del mantenimiento de este acuario. Este acuario actualmente hay un equipo de 6 personas manteniéndolo. Para que os hagáis una idea de lo que eso supone, hay acuarios públicos que tienen solamente 6 personas en todo el equipo de mantenimiento. Incluso hay tanques centrales de muchos acuarios públicos. Cuando hablo del tanque central me refiero al tanque grande, al de los tiburones, en el que tienen un equipo de 6 u 8 personas para mantener todo ese tanque. Pues este acuario necesita un equipo de 6 personas y aún así casi no llegan. Pero como es lógico, los recursos humanos y los recursos económicos son finitos y por el momento no se puede añadir nadie más al proyecto. En todo caso, habría que hacer alguna modificación en el tanque para que ese mantenimiento bajase. ¿Qué quiero deciros con esto? Que no tienen en mente de momento desmontarlo, pero sí que suenan rumores de intentar hacer alguna pequeña o gran modificación para que ese mantenimiento baje y sea mucho más factible. Tened en cuenta que un acuario de este calibre durante tantos años es muy difícil de mantener. Por supuesto, de momento no tienen claro el qué, pero sí es probable que haya que hacer algo en un medio o corto plazo. Como veis, el acuario está enclavado en una sala muy bien diseñada, muy oscura, que genera un ambiente que te dan ganas de sentarte ahí a tomarte un té o un café durante 4 horas sentado sin que nadie te hable. Y en esa sala hay varios salones, hay una especie de grada, hay como veis, un pequeño río y una serie de carteles explicativos muy bien diseñados también, con mucho gusto, en los que nos explican ciertos aspectos de la conservación de las florestas submersas. Nos explican también toda la fauna que hay en ese sistema o que ha habido en algún momento, y también nos explican las amenazas que tienen los ecosistemas en los que Takashi Amano se inspiró para desarrollar su concepto de Natura Aquarium, y concepto que ha sabido reflejar con muy buen gusto en este maravilloso acuario. Otro detalle que puedo comentaros es que todavía, casi 10 años después, sigue habiendo un equipo de 2 personas directamente de ADA, de Aqua Design Amano, que siguen asesorando un par de meses al año a todo el equipo del Oceanario, aunque por supuesto el equipo del Oceanario ya está absolutamente preparado y tiene una experiencia que no tiene nadie en el mundo en el mantenimiento de este tipo de sistemas tan grandes y tan complejos. Durante los primeros años sí que hubo un equipo de japoneses que estuvieron un tiempo ayudando a hacer el mantenimiento y a madurar y a desarrollar todo este tanque. El mantenimiento se hacía por la noche, lo que dificultaba mucho la logística para el Oceanographic. Tened en cuenta que este tipo de acuarios públicos no se trabaja por la noche. Normalmente hay alguien de guardia, pero los trabajos se llevan a cabo por la mañana antes de abrir el acuario. Y con el paso de los años, pues el equipo del Oceanario lo que ha hecho ha sido cambiar el horario. Han empezado a hacer los mantenimientos a primera hora de la mañana antes de abrir el acuario.
Como podéis ver, hay un gran ejército de zorritos voladores, pero me llamó la atención que los propios encargados de mantenimiento nos decían que ni las japónicas, ni los zorritos voladores, ni los caracoles podían hacer el trabajo que debía hacer la mano humana. Los animales al final ayudan un poco al mantenimiento, pero en cuanto a la resolución de problemas, de limpieza de algas y de sifonado, es un trabajo diario que solamente puede ser desarrollado pues, por la mano del humano. Todos los días se sifona el acuario, por supuesto, se sifona por zonas, no se puede sifonar entero, sería absolutamente imposible. El acuario está dividido en 5 partes, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 y zona 5, y más o menos cada semana se le mete mano a una de esas zonas, tanto en cuanto a sifonado como a limpieza, a poda, a mantenimiento de los elementos sólidos, a replantado, va por zonas. Y si veis alguna imagen en perspectiva, podéis ver claramente esas 5 zonas definidas, porque hay 5 grandes elementos creados y así es como se ha definido. Esta zona que tenéis delante es una de las zonas, sería la zona 5, la zona de la izquierda, y es probablemente una de las zonas más emblemáticas y más conocidas por todos los que hemos estado allí. Es probable que si veis imágenes más antiguas de florestas sumersas, notéis que el acuario tiene unos colores mucho más vibrantes, pero cuando nos metamos ahora de lleno a hablar de cómo lo mantienen en cuanto a abonado, probablemente lo entendáis. Cada 2 meses añaden pastillas de hada en el sustrato y solamente añaden en columna de agua potasio y magnesio. Eso se añade en una cuba grande de unos 50.000 litros que tienen, donde van preparando agua directamente del grifo, prefiltrada mecánicamente y ajustada a pH con un poquito de ácido clorhídrico para que baje un poquito el pH. Como podéis ver, las plantas de tallo tienen la zona baja muy pelada, lo que yo considero que es un problema de poda y replantado. Yo creo que deberían hacer una poda y replantada un poquito más profunda, porque los tallos se lignifican y se ven un poquito feos. Las plantas de rizoma, que no están tocando con el sustrato, con lo cual no tienen acceso a las pastillas de fondo, se nota que no están en su mejor momento, y yo creo que eso tiene que ver porque no añaden nada de nitrógeno y nada de fósforo a la columna de agua. Manejan unos valores de 0,0, no añaden absolutamente nada, y con tan poca cantidad de peces, por lo cual poca alimentación en semejante cantidad de litros, la cantidad de nitrógeno y fósforo que se genera en ese tanque es muy baja. También los colores tan paliduchos y poco vibrantes que se ven, yo creo que tienen que ver con eso, con el no añadir prácticamente nada de macronutrientes en columna de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que dependen solamente de sustrato. El abonado de hada se basa en gran medida en la gran potencia que tiene su sustrato en los primeros meses de vida. ¿Qué pasa? Que después de 10 años ese sustrato ya estará seco, no, lo siguiente. Entonces entiendo que ese debe ser un gran hándicap. El problema que se encuentra en un acuario de estas características es que si hacen grandes cambios y empiezan a meter elementos y abonados en columna de agua, el sistema se les puede desequilibrar en exceso, puede haber un brote de alga más grande de la cuenta, y tened en cuenta que esto es una exposición por la que pasan miles y miles de personas al día, y cada cambio tiene que ser pequeño, con mucha prudencia, y lo que en tu acuario de casa se tarda en ver 3, 4, 5 días o una semana, que a veces se tarda en ver un mes. Entonces, si tú haces un cambio y tardas un mes en ver los resultados, también tardas un mes en poder solventar esos resultados en el caso de que sean negativos. Por eso quiero dejar claro que cualquier crítica que haga a este acuario lo hago con todo el respeto y consideración que se merece el equipo de trabajo que está manteniendo esto durante tanto tiempo. Por ejemplo, las echinodurus que tenéis ahora mismo en pantalla antes eran capaces de salir fuera del agua y emerger. Ahora nos comentan que no son capaces. En mi opinión, eso tiene mucho que ver con las carencias que pueden estar experimentando al no añadir prácticamente nada de nitrógeno y nada de fósforo
todo al sistema. Por el contrario, también eso les permite tener unos rojos bastante alegres, bastante vibrantes, a pesar de todo esto que os estoy contando. Y de lejos el acuario se ve espectacular, y para cualquier persona, incluso acuaristas que no sean grandes conocedores de la idiosincrasia de un acuario plantado, les va a parecer que el acuario está maravilloso y que está espectacular. Para nosotros, que somos unos frikis, evidentemente todo nos sabe a poco. También es probable que notéis que el agua no está especialmente cristalina, pero eso puede ser simplemente porque hayan limpiado algún filtro por la mañana, o simplemente que al sifonar se haya movido un poquito más de la cuenta. Es algo absolutamente normal y que pasa en muchos acuarios. De hecho, más adelante en este vídeo veréis el tanque principal, el de los tiburones, que no está todo lo cristalino que probablemente suele estar. Y normalmente eso suele ser simplemente por las tareas de mantenimiento. Aún así, el acuario es una auténtica pasada, y mantener detalles como esa arena tan limpia ya me parece para quitarse el sombrero. Y lo que os digo, es muy fácil hablar desde fuera, pero estoy seguro que ellos han probado hacer cambios, como por ejemplo han probado hacer cambios en el CO2, y el problema es que como se pasen o se queden cortos, rápidamente el acuario pues o empieza a desarrollar más algas de la cuenta, o los cristales empiezan a manchar más de la cuenta. Y tened en cuenta que esto es una exposición que tiene que estar siempre lo mejor posible, porque vienen personas de todo el mundo a verlo. Entonces los cambios se hacen, como se suele decir en España, con más miedo que vergüenza. Para el mantenimiento, por supuesto que los operarios tienen que meterse y tienen que bucear dentro del agua, aunque el equipo de ADA casi todo lo hacía desde fuera del agua. De los 10.000 litros aproximadamente de agua que se cambian semanalmente, unos 4.000 litros son a través de sifonado y otros son con un cambio de agua normal, abriendo la entrada de agua y abriendo la salida sin que el nivel de agua baje. Con, como os he dicho, agua previamente tratada y preparada en un tanque de unos 50.000 litros que tienen en otra instalación. El sistema de filtración es muy sencillo y muy básico, no necesita gran cosa un tanque como este en el que apenas hay animales. Se trata de una serie de sumps en los que hay material biológico en forma de biobolas, una filtración mecánica en forma de un calcetín gigante y carbón activo elegido expresamente por Takashi Amano, uno en particular que a él le gustaba. Aquí podéis ver las herramientas que se utilizan, podréis ver que las herramientas de ADA también se oxidan con el paso de los años, seguramente tarden más que otras, pero si las maltratas, todo al final el agua lo corroe absolutamente todo. Volviendo al tema de la filtración, además de lo que os he dicho, biobolas, carbón activo y prefiltrado con un calcetín, con una filtración puramente mecánica, también pasa por unas germicidas. En mi opinión son bastante pequeñas, yo habría puesto unas un poquito más gordas, un poco más industriales, pero bueno, yo creo que en un acuario de estas características cumplen con su función. Todo ese agua es movida por una serie de bombas que la reparten a lo largo de todo el recorrido, no la cogen y la sueltan en el mismo sitio, para que así se vaya mezclando y los parámetros del agua sean iguales en toda la instalación, ¿vale? Si os fijáis aquí en estas imágenes, os estoy enfocando a esos tubos, a esas salidas de agua, esas outflow, que lo que hacen es repartir el agua a lo largo del acuario, y también actúan como bombas de movimiento que generan ciertas corrientes dentro del agua para evitar que se generen demasiado detritus y se queden posados en las hojas, ¿no? Que haya siempre una buena corriente, que haya un buen movimiento en la superficie y por consiguiente haya un buen intercambio gaseoso. Intercambio gaseoso que también se consigue con una serie de skimmers que tienen también simplemente para favorecer ese intercambio gaseoso. Ahí veis, en esta zona del vídeo, veis las boquillas, las salidas por donde se redistribuye el agua. Ahí podéis adivinar cuál es la zona que le tocaba al mantenimiento, ¿no? Esas rótaras están listas para ser podadas. Y bueno, esta es la visión superior. La iluminación consta de 50 focos HQI. Cada foco son 2 por 400, o sea, son 50 focos de hasta 800 vatios, que bajo mi punto de vista yo creo que habría ido mejor si hubieran puesto iluminación LED. Habrían ahorrado consumo energético, pero sobre todo se habrían quitado bastante temperatura, aunque toda la sala está climatizada y así es como se climatiza el acuario. No hay calentadores de ningún tipo, simplemente un aire acondicionado y punto. Ese agujero que veis en el suelo
que hay varios, no sé si eran 4 o 5 agujeros a lo largo de todo el recorrido, son los skimmers de superficie. Son skimmers que por propio desborde el agua cae hacia adentro con mucha fuerza, lo que hace que no se genere biofilm, que el agua se oxigene con mucha alegría, y de esta manera nos evite problemas de falta de oxígeno o con un redox demasiado bajo. CO2. Eso que veis ahí es el sistema de CO2. El sistema de CO2 solo lo toca una persona y es el encargado de la exposición, ¿vale? Es un sistema muy sencillo, muy básico, que ahí lo podéis ver. Son 3 manorreductores que reparten el CO2 por toda la instalación y mantienen un pH de aproximadamente 7,17. Esos son los subs de los que os he hablado antes. Sumps de plástico sencillos, con una filtración sencilla pero eficiente, no hace falta grandes cosas estrafalarias, al final los básicos siempre funcionan. Y esos somos nosotros, ahí estamos el equipo de Vivarium y Balbi, mi mujer y yo, pues disfrutando de una mañana espectacular con Tiago, que es el encargado del mantenimiento. Ahí veis un sifón, esos son sifones muy rudimentarios, pero como digo, lo importante es que funcionen, y os dejo unas cuantas imágenes de la zona superior, que la verdad es que es un lujo haber podido pasar una mañana allí junto con un equipo tan chulo como el que estáis viendo en las imágenes. Antes de continuar con la visita al oceanario, quiero comentar que manejan un KH de en torno a 4, un pH de en torno a 7 antes de que se enciendan las luces. El CO2 se aplica solamente por la noche y solo es una persona la que maneja el CO2, el encargado de la exposición. Siempre que han hecho modificaciones en el CO2 han tenido grandes problemas. Nitrato y fosfato a 0. Y con todo el respeto del mundo, creo que si yo tuviera que hacer algunos cambios para poder prolongar y mantener en el tiempo de una manera sencilla, entre comillas, o accesible para todo el equipo del oceanario, lo primero que haría seguramente sería intentar reducir al mínimo las plantas de tallo, que son las más demandantes en cuanto a mantenimiento, en cuanto a demanda de nutrientes. Intentaría añadir algo de nitrato y de fosfato, o bueno, lo diría mejor nitrógeno y fósforo como elementos, porque no sé qué, probablemente utilizaría algún nitrógeno orgánico como lo que utiliza Sichem en el síntesis, y lo aplicaría solamente durante las horas de luz y en pequeñas dosis, para que en columna de agua aparentemente en test no hubiera nada, pero sí que hubiera biodisponibilidad para las plantas, sobre todo para esas plantas de rizoma, que son las que veo un poco más dañadas, porque las plantas de tallo, los daños que tienen son en la zona baja y es simplemente una cuestión de poda y de replante, aunque ellos ya lo hacen, ellos ya podan y replantan, de hecho replantan en líneas, plantando a una determinada altura la primera línea, 10 centímetros más alto la siguiente, 10 centímetros más alto la siguiente, de tal manera que en un periodo corto de tiempo el macizo vuelva a lucir espectacular, porque es una cosa que me gustaría dejar muy clara. Es muy importante para una exposición de este calibre que el acuario luzca lo mejor posible. Por eso los mantenimientos se hacen por fases. Lo primero, para que sea más factible y para tenerlo más controlado, y lo segundo, para que en ningún momento todo el acuario parezca recién podado, ¿no? Van podando por zonas, así tú ves 4 o 5 macizos podados, pero el resto del acuario lo ves bonito. Por supuesto, reitero mi más sincera enhorabuena a todo el equipo del oceanario, en colaboración al equipo de ADA, que han conseguido mantener este acuario durante tanto tiempo, y agradezco a Esther y a Aquaflora el haber organizado esta quedada, de la que hemos disfrutado un montón todos los asistentes. También quiero comentar un detalle, y es que el equipo de ADA no solamente asesora al oceanario, sino que durante unos meses asesoran a la gente del Summit Aquarium, durante otros pocos meses están en la ADA Gallery, durante otros meses están en otros acuarios, y durante 2 meses pues se dedican al oceanario de Lisboa. Seguro que se me está quedando alguna info por ahí que se me esté olvidando comentar. Si tenéis alguna duda sobre el montaje,
el mantenimiento o el estado del acuario, dejad el comentario que yo intentaré responderos bajo mi punto de vista, y si es posible les preguntaré al equipo del Oceanario, que estoy seguro que si pueden me contestarán. Y continuamos con la visita. Ya habéis visto que el Oceanario no es excesivamente grande, pero está muy bien aprovechado todo el espacio. Está dividido en varias plantas, por lo cual todo el recorrido gira en torno al tanque principal, al de los tiburones. ¿Qué quiere decir esto? Que a la vez que vas viendo toda la exposición, ves por ejemplo un tanque de medusas, ves un tanque de morenas, y a la izquierda se vuelve a abrir una ventana hacia el tanque principal. Ves otros poquitos de acuarios y a la izquierda se vuelve a abrir una ventana enorme donde ves otra vez todo el tanque principal. Entonces me parece un diseño muy interesante, con un espacio muy bien aprovechado también a nivel energético, y a su vez es muy divertido y es muy ameno, porque vas todo el tiempo viendo acuarios y vas todo el tiempo viendo el tanque principal, que a su vez ese tanque principal, si te fijas, está dividido también por zonas donde hay muchos recovecos que se generan de diversos ecosistemas, donde de repente te encuentras una zona solamente con peces muy pequeños, peces de arrecife. Y sin embargo, en otra zona te encuentras todos los peces grandes y te puedes preguntar, oye, ¿por qué los peces grandes no se comen a los pequeños? Bueno, pues porque tienen que meterse dentro del arrecife y como no caben, pues no se lo comen. Está muy bien diseñado, me parece una visita excepcional para pasar una mañana o más dentro con los niños o con la familia y disfrutarlo de una manera increíble. Fijaos qué panorámica más guapa, fijaos qué cantidad de animales, es una cosa que me ha gustado muchísimo. Tienen muchos animales y están en un estado de salud realmente bueno, con un aspecto muy bueno. Me habría gustado que el agua estuviera un poquito más cristalina para que las tomas quedaran más bonitas, pero se ven cardúmenes de todo tipo, se ven rayas, tiburón toro, tiburones puntas negras, doradas, corvinas, meros, de todo. O sea, es impresionante, la verdad que la variedad y la cantidad es increíble, y el estado de salud, la verdad que me encantó. Fijaos este tiburón toro, esa raya impresionante, mirad el cardumen, los dos cardúmenes o tres que hay por el medio, las corvinas por ahí todas juntas, túnidos, es impresionante. Esta parte que estáis viendo aquí, donde está este mero, si no me equivoco es un mero, si no me equivoco, no estoy seguro, no me hagáis mucho caso. Enorme, pues esa zona está conectada con el tanque principal, pero claro, es una zona que está muy calma, y bueno, que ahí es donde se están manejando estos peces, y los tiburones grandes pues no pueden entrar. Aquí tenemos un pequeño acuario de gorgonias con algunos peces pequeños, seguramente de la zona del Índico. En definitiva, a lo largo de todo el recorrido pues vamos a encontrar los típicos acuarios que encontramos en la mayoría de acuarios públicos de cierto tamaño, ¿no? Acuarios como este para animales no fotosintéticos, para animales filtradores. Más adelante veremos también uno para morenas, el típico acuario también para peces payaso y anémonas, el típico acuario de arrecife. Esto es lo que os estaba comentando antes, ¿veis? Dentro del propio tanque principal pues tenemos esos pequeños ecosistemas, esas pequeñas cuevas donde se pueden refugiar otro tipo de peces. Aquí tenéis un tanque dedicado a corales no fotosintéticos. Este es otro tanque también más dedicado a la típica llanura marítima, en la que pues tenemos animales que viven escondidos y camuflados en la arena, como rodaballos, platijas, gallos, lenguados. Y como os decía antes, seguimos caminando y disfrutando del recorrido, y de repente se nos abre otra gran ventana con una moqueta y con un par de asientos para sentarnos a disfrutar del tanque principal desde otra perspectiva. Al tener esas divisiones, el tanque principal con esas pequeñas cuevas o ecosistemas donde se refugian otros peces, de repente podemos encontrarnos un tiburón de puntas negras y a su lado pues un grupo de mariposas nadando perfectamente. Y la verdad que es muy divertido, me parece muy divertido y es muy realista, ¿no? Se parece casi a escala real lo que podría ser una pequeña sección de cualquier océano, ¿no? Aquí pues tenemos dentro del propio tanque principal, como veis, pues una zona que simula un bosque
bosque de kelp, y eso también me parece interesante. En esta zona del tanque principal pues tenemos unas pocas estrellas, algún mero por ahí, este bicharraco que no me acuerdo cómo se llama, y tenemos una zona un poco más sombría también con otro tipo de peces, ¿veis? Seguimos andando y se nos abre una ventana al tanque principal, a una zona de una cueva muy sombría en la que solo nos encontramos ciertas especies y que otros animales pues no entran allí, ¿veis? Si miramos al fondo vemos el tanque principal, vemos los tiburones cruzándose, pero en esta cueva normalmente no se adentran y se adentran otro tipo de animales, y es súper divertido porque en un mismo ecosistema, en un mismo tanque, podemos encontrar una cantidad ingente de bichos. Aquí tenemos un tanque dedicado prácticamente solo a estrellas de mar y algunas anémonas. Este también es otro de esos típicos tanques que hay en muchos acuarios públicos. En este caso es con dragones de mar, no son caballitos, pero a veces pues hacen con caballitos, otras veces con peces pipa, otras veces con dragones de mar, otras veces tienen los tres tipos de acuarios. Y oye, a mí me gustan mucho porque da diversidad y a la gente le da ideas también de acuarios para poder mantener en casa, porque al final de eso se trata también, ¿no? Esto es un acuario que también lo comparten otros muchos acuarios públicos, ¿no? Peces así más óseos, peces que, digamos, tienen como una especie de coraza, ¿no? de armadura. Y son muy bonitos, no me acuerdo tampoco cómo se llaman estos peces y no apetece buscarlo, lo podéis buscar en Google vosotros mismos, pero el Oceanográfico de Valencia también tiene un acuario con ese tipo de animales. Este tanque es una pasada, es un tanque que lleva montado más de 20 años, fijaos el tamaño de los corales, ¿vale? Fijaos, es impresionante, muy difícil ver corales de ese tamaño en cautividad. Estamos hablando que es algunos de esos corales tienen cerca de 1 metro de diámetro y la verdad que no es un tanque muy grande, pero tenía un estado de salud impresionante, la verdad, tanto los corales como los peces. Ha llegado un buen momento para que dejéis vuestro like, para que compartáis este vídeo con cualquier amigo que sea un amante de los acuarios, especialmente de los acuarios plantados, que estoy seguro que le va a gustar. Y bueno, aquí tenemos otro acuario, el típico acuario de morenas, perdonad que lo diga así todo el rato, el típico acuario, pero es que hay acuarios que son muy típicos en todos los acuarios públicos. Y este acuario de morenas también es muy común, por ejemplo, en el acuario de Sevilla tienen un acuario de morenas. Esto es lo que os comentaba de un acuario de anémonas y ocelaris, peces payaso y hepatus, el típico acuario de Buscando a Nemo. Hoy en día es casi obligatorio en cualquier acuario público tener un acuario como esos. No os estoy enseñando todos los tanques, hay muchos más tanques. Es un acuario muy completo, no es muy grande en cuanto a tamaño, pero los espacios están súper bien aprovechados. Aquí tenéis un acuario de estilo más manglar, con escatofagus, con peces de agua salobre, con peces arquero, y aquí teníamos, a ver que no me acuerdo, sí, peces pipa y peces soja. También había un Chelmon rostratus espectacular. Y una vez más se abre otra ventana, que no las estoy enseñando todas, al tanque principal, ¿vale? En el tanque principal había una zona en la que estaba llena de peces de arrecife, como podéis ver, ¿vale? Mirad un montón de mariposas, cirujanos, algún pez payaso, lábridos, naso, elegans, naso lituratus, espectacular. La verdad que había una variedad de peces espectacular y tenía un estado de salud brutal. Mirad cómo se cruza por ahí un platax. Una vez más, mi enhorabuena a todo el equipo del Oceanario. Si veis por Lisboa es una visita obligada, señores. Espero que os haya gustado el vídeo y ¡caña ahí!